Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los países más pequeños del mundo. Los pueblos tienen muchas maneras de figurar, por su geografía, la variedad de su fauna y flora, por su progreso y desarrollo, por su historia o por su cultura, por ejemplo, pero también la magnitud de sus fronteras o la densidad de población. Si lo que se busca es escapar de las grandes urbes, veamos el Top 10 de los países más pequeños del mundo. Top 10. Para iniciar este ranking tenemos a la República de Malta. Este estado insular, ubicado en el centro del mar Mediterráneo, a 93 kilómetros al sur de Sicilia y a 288 del norte de África. Una posición estratégica entre Oriente y Occidente, que fue muy codiciado y objeto de muchos conquistadores. Su capital es La Valeta. En 2004 se adhirió a la Unión Europea. Con 514.564 habitantes en una superficie de 315 kilómetros cuadrados, Malta consta de 8 islas, de las cuales solo 4 están habitadas. La isla principal también se llama Malta, lo que a veces confunde a los viajeros. Malta es un popular destino turístico con su clima cálido, numerosas áreas recreativas y monumentos arquitectónicos e históricos, incluidos 3 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el hipogeo de Al-Saflieni, La Valeta, y 7 templos megalíticos, que son algunas de las estructuras independientes más antiguas del mundo. Top 9. Es el turno para la República de las Maldivas, que es un país insular situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia, constituido por 2.000 islas, de las cuales 203 están habitadas, considerado por esto como el país más disperso del planeta. Su capital y ciudad más poblada es Malé, con 104.403 habitantes, y el total de habitantes del país es de 530.953 personas. Posee un clima tropical y húmedo, y es conocido por las playas, las lagunas azules y los extensos arrecifes. El Islam es la religión predominante, el cual fue introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa en 1558, holandesa en 1654 y británica en 1887. Tuvo la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la República. Sin embargo, en 38 años como tal, solo ha tenido 2 presidentes. Aunque las restricciones políticas han disminuido recientemente, es el país menos poblado de Asia y el menos poblado entre los países musulmanes. Top 8. En esta posición encontramos al país más pequeño de América, San Cristóbal y Nieves, oficialmente Saint Kitts y Nevis, tanto en superficie como en cantidad de habitantes, ya que tiene una población de 53.104 habitantes en una extensión de 261.59 kilómetros cuadrados. Su capital es Basseterre. Está formado por 2 islas que están separadas por el estrecho de Narrows, de 3 kilómetros. La mayoría de la población son descendientes de los esclavos africanos. Las 2 islas fueron el hogar de las primeras colonias británicas y francesas en el Caribe, por lo que ha sido denominado como la colonia madre de las Indias Occidentales. Este país ofrece al turismo hermosas playas, arrecifes de coral, vegetación selvática, edificios históricos del siglo XVIII, los excelentes hoteles, el clima tropical y la posibilidad de realizar compras libres de impuestos. Top 7. Para este puesto tenemos a la República de las Islas Marshall, que se encuentra entre Hawái y Filipinas, una nación compuesta por 29 atolones de coral dispersos y 5 islas en el Océano Pacífico Central. Este país es un antiguo territorio en fideicomiso del Pacífico, bajo la administración de los Estados Unidos. Está muy urbanizado, con alrededor de 3/4 partes de las 58.791 personas, residiendo en los 2 centros urbanos de la capital, Majuro y Ebeye, la isla más densamente poblada del Pacífico.
Desde 1986, la relación entre los dos países ha sido definida por el Convenio de Libre Asociación, por el cual los Estados Unidos proporcionan pagos anuales y defensa a cambio del uso militar continuado del atolón de Kwajalein. Sin embargo, el legado de las pruebas nucleares estadounidenses en esta república ha afectado negativamente a la seguridad humana, la salud pública y la seguridad ambiental y ha provocado la pérdida de tierras y patrimonio cultural. Top 6. Corresponde ahora mencionar al pequeño principado de Liechtenstein, que se encuentra ubicado en los Alpes entre Austria y Suiza. Cuenta con una extensión de apenas 160 kilómetros cuadrados, por los que se reparten poco más de 35.000 habitantes. Es reconocido como uno de los países más ricos de Europa, que según el Banco Mundial tiene una renta de $150.000 por persona, lo que equivale a un PIB per cápita de 130.000 euros. Aunque hoy es una de las jurisdicciones más ricas del mundo y paraíso fiscal, Liechtenstein enfrentó años de crisis y estancamiento, hasta el punto de que, en la década de 1960, la Casa del Príncipe se vio obligada a vender parte de su patrimonio, perdiendo incluso algunas obras de arte. Liechtenstein es famosa por su industria turística, en parte debido a sus numerosos castillos y museos, en especial el famoso castillo de Vaduz, residencia del príncipe Hans Adam y su familia. Top 5. Es aquí donde corresponde hacer referencia a San Marino, con menos de 34.000 habitantes y 61.2 kilómetros cuadrados. La República de San Marino, un pequeño país incrustado en la Italia moderna, que bien podría definirse como un caso de arqueología política, el único ejemplo viviente de las llamadas ciudades-estado, que dominaron el centro y el norte de la península itálica entre los siglos X y XV. San Marino es un microestado montañoso rodeado de la zona norte central de Italia. Se encuentra entre las repúblicas más antiguas del mundo y conserva gran parte de su arquitectura histórica. En las laderas del monte Titano se ubica la capital, también llamada San Marino. Este pequeño país conserva un entramado urbano de origen medieval, pues está repleto de ricos palacios, iglesias del siglo XIV y 3 torres que perfilan su horizonte y le otorgan un aspecto magnánimo. Top 4. Es aquí donde corresponde colocar a Tuvalu, que es un país realmente desconocido, aunque se encuentra situado en uno de los destinos turísticos más de moda últimamente, la Polinesia. Su principal atractivo es su clima tropical y su baja altura con respecto al nivel del mar, lo que le hace que sus playas sean extensas y de arena blanca y fina. Este paraíso, situado unos 4.000 kilómetros al noreste de Australia, con Fiji al sur, Kiribati al norte y las Islas Salomón al oeste, cuenta con apenas 25 kilómetros cuadrados en los que viven unos 12.000 habitantes. A pesar de su inmenso atractivo, el turismo aún no ha llegado a esta diminuta nación debido a su difícil acceso, ya que una sola aerolínea tiene este destino y viajar por barco representa una gran inversión de tiempo. La Organización Mundial del Turismo asegura que es el país que menos turistas recibe en todo el planeta, con poco más de 2.000 al año. Pero la falta de turismo no es el gran problema de Tuvalu, sino el cambio climático, pues muchos expertos aseguran que Tuvalu puede ser el primer país en hundirse por culpa del aumento de las temperaturas del planeta. Top 3. Y en este caso, Nauru no solo es el tercer país más pequeño del mundo, sino también es el país insular más pequeño de todos los que existen. Se encuentra muy cerca de la línea del Ecuador, al norte de las Islas Salomón y al oeste de Kiribati, y cuenta con una población de 12.581 personas en sus 20 kilómetros cuadrados. Esta república independiente desde 1968 llegó a ser uno de los países más ricos del mundo al comienzo de la década de los 80. Sin embargo, hoy en día, sus ingresos han caído en picada, sus ciudadanos tienen graves problemas de salud y, lo que es peor, sus valiosos recursos naturales están muy próximos a agotarse.
Todo esto debido a que a principios del siglo XX se explotaron de forma incontrolada las minas de fosfato de la isla para fertilizar campos de otros países, una catástrofe medioambiental que, con los años, se ha traducido en la contaminación de un 80% del suelo, la muerte de toda la fauna marina y el deterioro del cinturón de coral que rodea el atolón, haciendo que sea prácticamente imposible tanto la pesca como el cultivo en dicho lugar. Top 2. Para ocupar esta posición tenemos a Mónaco, una pequeña ciudad-estado independiente en la costa mediterránea de Francia, ocupada por 38.400 habitantes en un área de tan solo 2 kilómetros cuadrados, lo que también convierte a este país en uno de los de mayor densidad de habitantes del mundo, conocida por sus lujosos casinos, la bahía bordeada de yates y la prestigiosa carrera de automovilismo del Gran Premio, que recorre las calles de Mónaco una vez al año. Monte Carlo, su distrito principal, alberga un elegante complejo de casinos y el decorado teatro de ópera Salle Garnier. También tiene varios hoteles lujosos, tiendas de moda, clubes nocturnos y restaurantes. Su clima templado, los espléndidos paisajes y las instalaciones de juego han hecho que Mónaco sea mundialmente famoso como un centro turístico y recreativo, también un refugio para gente realmente rica. El 11 de abril de 1950, el príncipe Rainiero se convirtió oficialmente en monarca, sucediendo a su abuelo, el príncipe Luis II. Su matrimonio con la actriz estadounidense Grace Kelly en 1956 acercó el glamour de Hollywood a este pequeño estado mediterráneo y lo puso en el escenario internacional. Top 1. Con tan solo 0.44 kilómetros cuadrados y menos de 800 habitantes, la Ciudad del Vaticano puede presumir de ser el país más pequeño del mundo. Sede oficial del Papa de la Iglesia Católica desde 1377, no fue declarado como Estado independiente hasta el Tratado de Letrán de 1929. Después de años de luchas de poder entre los papas y los líderes políticos de Italia sobre quién podría reclamar la autoridad suprema en la región, Benito Mussolini y el Papa Pío XI llegaron a este acuerdo que creó el Estado independiente de la Ciudad del Vaticano para la Iglesia Católica a cambio del reconocimiento del Reino de Italia por parte del Papa. Hoy casi el 75% de los ciudadanos del Vaticano son miembros del clero. A pesar de su tamaño, probablemente sea el país más influyente del mundo en términos de religión, al ser el centro espiritual de la Iglesia Católica Romana. Las razones de la existencia de países tan pequeños se fundamentan en hechos geográficos, algunos y otros políticos, por circunstancias históricas que derivaron en alianzas o acuerdos. Sin embargo, algunos tienden a desaparecer por razones económicas o por efectos naturales. Mientras tanto, están aquí luchando por su autonomía de cualquier forma. Si deseas hacernos tu valioso aporte con tu opinión al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que seguro te va a cautivar.